Cordial saludo, profesor, profesora, me presento. Mi nombre es Alejandra Mae Chachacón, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales en noveno semestre en la Universidad Pedagógica Nacional. Mi tutor de tesis es el profesor Ricardo Ruiz, quien me acompaña en este proyecto de grado llamado Desarrollo de la Territorialidad por medio de la danza en cuerpos diversos, cartografías corporales en movimiento. El escenario en el que me encuentro desarrollando mis prácticas pedagógicas es la Fundación BDS Danza Incluyente. La misión de esta fundación es el desarrollo humano y la integración social por medio de la danza y las técnicas de danza competitiva para todo tipo de público, niños, niñas, jóvenes, adultos y todos aquellos que quieran incursionar en este mundo de la danza, siempre y cuando el 50% de la fundación posee una población con algún tipo de diagnóstico, alguna capacidad desconocida, en la que profesionales en la educación inclusiva se toman el tema de la pedagogía en la danza y aplicando los diferentes escenarios en el mío, por ejemplo, que es la geografía, cómo implementarla en este escenario de la danza, desde el espacio y desde el cuerpo. La Fundación Videas se encuentra ubicada en la localidad de Bosa, en el barrio Bosa, Brasil, etapa 1. Allí encontramos bastantes problemáticas en cuanto a lo social, a lo estructural, geográfico, económico. Encontramos población que ha sido desplazada de muchos lugares de Colombia, incluso compañeros venezolanos. Es una población bastante diversa físicamente, en edad, diversa en términos de género, diversa en términos de diagnósticos, y así, con toda esta diversidad, creamos entonces una pedagogía más rica en términos de tanto lo escénico como la riqueza de lo social, cómo se entrelazan esos tejidos dentro de la comunidad en términos de la danza, del arte y la geografía. Para el desarrollo del estado del arte se encontraron fuentes de tipo bibliográfico entre tesis, proyectos de grado, libros, capítulos específicos de los libros, así como material audiovisual que también aplicaba perfectamente para la búsqueda de este proyecto de grado. Nombraré específicamente 5 de esas referencias bibliográficas. La primera de ellas es El cuerpo como territorio, de Melissa Milán, quien realizó un ensayo de la Universidad Santo Tomás en El Salvador, y de ahí, de la teoría que ella construye a partir de su ensayo, es que yo tomo la categoría de cartografía corporal, ¿sí? Específicamente en el área de la danza en movimiento, pero la cartografía corporal como aquella expresión desde el término geográfico, si se quiere, desde la geografía de la percepción, cómo marca el espacio en las personas y cómo esas mismas pueden plasmar las emociones a través de su cuerpo en una cartografía, la pueden plasmar, ilustrar y asimismo hablar de su historia geográficamente hablando, y también de sus concepciones del espacio y del tiempo con sus marcas emocionales, si se quiere. En segunda instancia, con el mismo nombre, Cuerpo como Territorio, encontramos a Daniela Di Silva de Bogotá, quien critica un poco esa concepción de cuerpo y cómo se ha venido capitalizando esa estética de cuerpo y de lo que está bien ser estéticamente y de lo que no, donde encontramos grandes diferencias con cómo se constituye ahora la concepción de una persona diversa con capacidades diversas y cómo el capitalismo o la hegemonía estética atenta contra su integridad, hablándolo en términos sociales. En tercera instancia encontramos la escuela, un lugar para la apropiación de las prácticas corporales urbanas de la danza, en la Comuna 13, en la ciudad de Medellín, por Astrid Hincapié. Es una profesora que decide implementar estas prácticas urbanas del hip hop en los estudiantes
a través de ejercicios dentro de los elementos del hip hop, ¿sí? Que son ejercicios artísticos desde la danza, desde el canto, desde la música como tal, y cómo se plasma también dentro del arte gráfico, del arte escénico, del arte musical. ¿Y cómo se constituye esto? Como herramientas fundamentales para llegar un poco más a la comunidad y buscar en estos términos soluciones incluso de conflicto territorial a través del arte. Y también encontramos las percepciones sobre la danza en la educación inclusiva. Allí encontramos a la profesora Ángela Bernal, quien escribe todo un libro con el Ministerio de Educación, una crítica casi que hacia la educación artística y lo excluido que está el tema de la inclusión, ¿sí? Cómo se cambia de esa simple integración a una verdadera inclusión en el aula de clases. Y por último, las inteligencias múltiples, cómo estimularlas y desarrollarlas. El capítulo 7 de Howard Gardner, que dice a dónde nos lleva la inteligencia espacial, y el capítulo 9, cuál es la inteligencia de los grandes deportistas. Allí él habla de la inteligencia sinestética corporal. Estos capítulos los cita específicamente Antunes, un autor brasileño, quien da un poco más esa imagen didáctica, incluso lúdica, de cómo se debe implementar en el aula de clase la verdadera integración, inclusión con las inteligencias múltiples. Entendiendo el cuerpo como aquella categoría polisémica, desde lo biológico hacia lo social, desde la corporalidad hacia la corporeidad, entendemos entonces que el cuerpo no es solo un ente biológico, sino también un ente político y un ente social. Por lo tanto, encontramos también que los cuerpos diversos sufren de algunas discriminaciones un poco más fuertes que los cuerpos regulares o heteronormativos. Dentro de esta categoría no solamente entran las personas que tienen algún diagnóstico diferencial físico o cognitivo, sino también las personas en cuanto a cuerpos diversos de género, en términos sociales, económicos, que se sufren tipos de violencia también discriminatorios hacia este tipo de población. Encontramos en este marco las personas que están en la Fundación BDS, Danza Incluyente. En términos de vulnerabilidad, encontramos grandes problemáticas que acentúan tanto en territorio como en forma social y individual. En estos términos también encontramos el problema de la educación inclusiva y el problema que tiene la institucionalidad educativa con este miedo a la responsabilidad de la educación inclusiva realmente inclusiva, y en estos términos la educación, la pedagogía que se le está brindando a las personas con capacidades desconocidas. En esos términos encontramos la primera pregunta-problema aplicada a la Fundación BDS, que es ¿cuál es la relación entre el ejercicio de la danza inclusiva desde el reconocimiento kinesférico corporal y la concepción del espacio geográfico global desde la geografía de la percepción? El objetivo general de este proyecto pedagógico es relacionar el ejercicio de la danza en la Fundación BDS, Danza Incluyente, con las formas de concebir el espacio geográfico en sí y los términos que este mismo abarca. Entre los objetivos específicos encontramos elaborar una cartografía corporal donde los estudiantes puedan identificarse, moverse y expresarse, y comprender la forma puntual, intelectual o abstracta de los conceptos básicos de geografía, generar procesos de acercamiento a la geografía de modo alternativo a los intelectuales, elaborar también el lenguaje corporal dancístico como parte del reconocimiento del cuerpo como primer territorio, realizar un esquema escénico en representación de las formas de entender el cuerpo en la geografía y, por último, identificar las herramientas que provee tanto la danza como la geografía para la conciencia corporal y corpórea. Para hablar de los referentes teóricos encontrados, iniciaremos con el área disciplinar, donde encontramos primero la geografía de la percepción, encabezada por Kevin Lynch, con sus obras de la década de los 60,
Y en cuanto a educación inclusiva, encontramos a South Karim de Brasil. En términos pedagógicos, hablamos del modelo cognitivo desarrollista planteado con las pedagogías de Piaget, Montessori y Dewey, junto con Howard Gardner con sus inteligencias múltiples. En términos metodológicos encontramos, en términos dancísticos metodológicos encontramos el método de Rudolf Laban, desde la conciencia del espacio por la inteligencia sinestética corporal, llamado por él el espacio kinesférico, la kinesfera corporal. Y para el enfoque metodológico encontraremos a la investigación acción pedagógica encabezada por Bernardo Restrepo, que es un enfoque de tipo cualitativo. El avance de la intervención en el escenario de práctica se ha desarrollado en 3 grandes franjas, donde cada una se compone de 3 sesiones diferentes. En este espacio de la Fundación BDS he tenido la oportunidad de estar en 2 espacios dentro del horario académico de la Fundación. Uno de ellos es el espacio de la consolidación del equipo de hip hop de BDS y otro dentro del entrenamiento de técnicas de danza contemporánea. En estos 2 escenarios he trabajado con diferentes metodologías a partir del método de Rudolf Laban, la conciencia del espacio. Con las técnicas tanto de danza contemporánea como de hip hop hemos podido apreciar cómo se globaliza de menor a mayor la apreciación y la conciencia del espacio. En la primera franja se desarrolló lo que es el ejercicio sinestético corporal dentro del cuerpo individual, reconociendo asimismo las emociones, sentimientos y conciencia corporal del cuerpo mismo a partir de estos. En la segunda franja se desarrolla el contacto con la otra persona, cómo coincido dentro de mi espacio con el cuerpo de mi semejante y cómo estos dos pueden interactuar. Y en la tercera franja se ha podido desarrollar lo que es el trabajo conjunto, el trabajo en comunidad, cómo me desarrollo no solamente en mi movimiento individual, sino en el movimiento colectivo. Esto de forma tanto física, biológica dentro de la danza, como también en el ejercicio creativo de crear colectivamente y en el ejercicio de la conciencia del espacio, de una persona a 2 personas a pensar en comunidad.